Buenos días, el día de hoy vamos a realizar unos ejercicios con el método de Euler-Lagrange. Este es un método alternativo para el análisis de mecanismos. Eh, este método se basa en una variable que se llama el Lagrangiano y una ecuación. Vamos a representar el Lagrangiano con la letra L. Dice que es igual a la diferencia entre la energía cinética total de un mecanismo y su energía potencial. Entonces, vamos a empezar con un ejercicio sencillo en donde tenemos un brazo que gira alrededor de un punto fijo A. Vamos a llamar AB a ese brazo y tiene una posición angular definida con el ángulo θ1 con respecto a la horizontal. Su centro de masa lo vamos a ubicar por acá. Centro de masa 1, le voy a poner el brazo AB o brazo 1. Y este brazo va a estar sometido a la acción de un torque en el punto A. Y la condición requerida en el movimiento es que ese torque genere una velocidad angular constante alrededor del punto A. Tomemos en cuenta que las fuerzas que actúan sobre este elemento van a ser su peso más las reacciones en el punto A y obviamente el efecto del torque. Pero entonces, si calculáramos momentos en el punto A, pues nos damos cuenta de que la fuerza que genera eh, alguna acción sobre el movimiento es únicamente el peso. Y como el peso va a ir cambiando de dirección con respecto a la barra AB, entonces el torque necesario para mantener la velocidad constante va a ser variable. De manera que lo que vamos a buscar es determinar cuál es la ecuación de ese torque requerida para tener la velocidad angular constante. Bien, primero vamos a empezar definiendo las coordenadas de posición del centro de masa 1, tanto en X como en Y. En ese caso decimos que la posición en X del centro de masa va a ser igual, para efectos de simplificación, vamos a llamarle L a la longitud. Y también vamos a considerar que esto es una barra delgada uniforme, de manera que el centro de masa está ubicado a la mitad de su longitud. En ese caso, la posición en X sería L medios coseno de θ1. Y la posición en Y va a ser L medios seno de θ1. Bien, si derivamos, si sacamos la derivada de la posición en X, tendríamos la derivada del coseno es menos seno, entonces sería menos L medios seno de θ1 por la derivada del ángulo, sería z1 punto. ¿Ok? Y la derivada de la posición en Y, que sería la velocidad en Y, sería entonces L medios, la derivada del seno es coseno de θ1 por θ1 punto. Entonces, la velocidad del centro de masa
Vamos a ver si la pongo al cuadrado, diría que es igual a x punto al cuadrado más y punto al cuadrado. Si sustituimos los valores obtenidos para x punto y y punto, tendríamos esta relación, y al elevar al cuadrado, observen que este menos se me cancela, me queda L al cuadrado cuartos por cita 1 punto al cuadrado, y esto lo pongo a factor común, y entonces quedaría por seno al cuadrado de cita 1 más coseno al cuadrado de cita 1. Y recordemos que seno al cuadrado más coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1. De modo que la velocidad del centro de masa al cuadrado es igual a L cuadrado cuartos cita 1 punto al cuadrado. O bien, la velocidad del centro de masa, sería raíz cuadrada de eso, sería L medios por cita 1 punto. Recordemos que cita 1 punto es la derivada de la posición con respecto al tiempo, entonces es lo que también le ponemos como omega, ¿verdad? Y L medios es el radio de A al centro de masa, y entonces llegamos al mismo resultado que hemos obtenido por otros métodos en lecciones anteriores. La velocidad del centro de masa sería igual a omega por R, ¿verdad? Eso es lo que usualmente tenemos. Bueno, ¿para qué desarrollamos esto? Porque vamos a necesitar la velocidad para calcular la energía cinética. Entonces ahora vamos a determinar energía cinética. En este caso, ya hemos visto en lecciones anteriores que la energía cinética de una barra que gira alrededor de un punto fijo se puede calcular tanto en su centro de masa, en donde tendríamos una componente de energía cinética traslacional y una componente de energía cinética rotacional, o bien calcularlo en el apoyo, en el centro de rotación, en cuyo caso no hay energía cinética traslacional. Y en este caso, la energía cinética en el punto A sería solamente rotacional, y la vamos a calcular como un medio del momento de inercia en el punto A por cita 1 punto al cuadrado. El momento de inercia de una barra delgada uniforme en su extremo o en el punto de rotación es 1/3 de la masa por su longitud al cuadrado. De modo que si sustituimos la energía cinética en el punto A, sería entonces un medio por M1 L al cuadrado tercios por cita 1 punto al cuadrado. Y esto nos da M1 L al cuadrado cita 1 punto al cuadrado sextos. Bien, ya tenemos la energía cinética y ahora vamos a determinar la energía potencial. La energía potencial que tenemos que determinar es la
es calculada para el centro de masa. Y aquí lo que tenemos es energía potencial gravitacional, que dice que, bien, recordemos que la energía potencial normalmente la hemos llamado V, pero esta vez para no crear conflictos con la variable V de velocidad, le vamos a llamar U, que es una notación también eh, generalizada. Entonces, la energía potencial gravitacional, que es lo que vamos a tener acá, va a ser U igual a mg por h, donde h va a ser la altura del centro de masa con respecto al nivel de referencia, que lo vamos a poner a la altura del punto A, que es el punto más bajo. De modo que tenemos que U va a ser igual a m1 por g por L medio seno de zeta, que es la coordenada y del centro de masa. Bien, y ahora, recordando la energía cinética que calculamos previamente, es m1 L cuadrado zeta 1 punto al cuadrado entre 6, los vamos a sustituir en la ecuación para determinar el lagrangiano, que dice que es igual a la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial. En cuyo caso, llegamos a este valor de m1 L cuadrado zeta 1 punto al cuadrado entre 6 menos m1 por g por L medio seno de zeta. Bien, ahora vamos a establecer una nueva variable que son las fuerzas generalizadas que representan el trabajo no conservativo realizado por fuerzas y torques externos sobre el sistema. Entonces, en este caso, bueno, esto les vamos a llamar las Q sub I. En este caso, tenemos un torque directamente aplicado en A. Y la coordenada zeta 1 se le llama la coordenada generalizada porque es la coordenada que define la posición de este eslabón. De manera que entonces vamos a decir que para zeta 1, Q de zeta 1 es igual al torque en A, el torque A. Y vamos a ver las ecuaciones, entonces, de Euler-Lagrange, que nos van a permitir llegar a la solución. Y estas ecuaciones dicen que la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto al zeta sub i menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a zeta 1, bueno, a zeta sub i, ¿verdad? Que en este caso sería zeta 1, es igual a las fuerzas generalizadas Q zeta sub i. Esto se resume, en nuestro caso, entonces, a que la derivada de la derivada parcial de L con respecto a zeta 1 menos la derivada parcial de L con respecto a zeta 1 es igual al torque en A. De manera que si desarrollamos estas ecuaciones diferenciales, vamos a llegar a obtener el valor del torque A. Bien, entonces esta es la ecuación del lagrangiano que habíamos obtenido anteriormente y ahora vamos a proceder a realizar las derivadas.
Lo primero es la derivada parcial de L con respecto a cita 1 punto. En ese caso, el primer componente de la ecuación es el que tiene cita 1 punto, es solamente este, de manera que entonces su derivada sería 2 por este mismo término, ¿verdad? Que al dividir entre 6 me queda entonces un tercio, sería m1 L al cuadrado sobre 3 por cita 1 punto. ¿Ok? Esa es la derivada parcial de el lagrangiano con respecto a cita 1 punto. La otra derivada que vamos a necesitar es una derivada normal de este término que acabamos de obtener, la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial de L con respecto a cita 1 punto. Entonces, este término ahora lo vamos a derivar con respecto al tiempo. Todos estos primeros términos son constantes y la derivada de cita 1 punto es cita 1 2 puntos. Entonces me queda m1 L al cuadrado tercios por cita 1 2 puntos. Muy bien. Y por último, necesitamos ahora la derivada parcial de L con respecto a cita 1. En ese caso, el término que tiene cita 1, aquí olvidé el subíndice, es el segundo término de la ecuación. Entonces, esa derivada sería menos, todo este término es constante, menos m1 g por L medios por la derivada del seno de cita 1, que es coseno de cita 1. ¿Ok? Eso sería la derivada parcial. Recordemos que en derivadas parciales no hay regla de la cadena, que tengo que multiplicar posteriormente por la derivada del ángulo, ¿verdad? Eso no existe acá. Bien, y ahora sí tenemos todos los términos necesarios para introducir en la ecuación de Euler-Lagrange. Era la ecuación que decía la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial de L con respecto a cita 1 menos la derivada parcial de L con respecto a cita 1 es igual al torque de A. Bien, la ecuación de Euler-Lagrange entonces nos decía que es la derivada de la derivada parcial de L con respecto a cita 1 punto menos la derivada de L con respecto a cita 1 igual al torque en A. Entonces sustituimos los valores. Este va a ser el primero. Tengo m1 por L al cuadrado tercios por cita 1 2 puntos menos, este es la última que determinamos, menos, y aquí hay un menos, me queda más m1 por g por L medios coseno de cita 1 es igual al torque en A. Este es el torque que se debe aplicar en el punto A para asegurar que la velocidad angular del brazo sea constante. Bueno, recordemos que estamos indicando que la velocidad angular debe ser constante, o sea, cita 1, si cita 1 punto es constante, eso implica que su derivada va a ser 0, o sea, cita 1 2 puntos es igual a 0. De modo que entonces la ecuación para el torque en A, este término se cancela y me queda como m1 por g por L medios
coseno de zeta 1. Esa sería la magnitud del torque necesario para mantener la velocidad angular constante. Este es un ejercicio muy sencillo que lo pudimos haber resuelto por otros métodos, pero la idea era explicar el procedimiento para posteriormente pasar ahora a un ejercicio más desarrollado. ¿De qué manera pudimos haber determinado, como a manera de comprobación, cómo podríamos haber determinado ese torque? Bueno, para ello voy a hacer un diagrama de cuerpo libre del brazo AB. En él tengo entonces el peso, M1 por G, las reacciones en A X, a Y, y el torque en A. Bien, para resolver este problema, podemos plantear las ecuaciones de Newton y decir que la sumatoria de momentos, vamos a calcular momentos en el punto A, de las fuerzas externas es igual a la sumatoria de momentos en A de las fuerzas de inercia más I por alfa. ¿Ok? Recordemos que este momento de inercia es el momento de inercia centroidal. Bien, ¿cuáles son las fuerzas externas que producen momento? Aquí me falta el ángulo zeta 1 y recordemos que la longitud es L o L1. La única fuerza que produce momento es el peso. Entonces, en la sumatoria de momentos, pues inicio con el torque aplicado, que por su sentido, de acuerdo a la regla de la mano derecha, es positivo. Y tenemos entonces que el torque en A menos, porque el peso produce un giro en sentido horario, que sería negativo, menos M1G, es la fuerza, y la distancia va a ser la distancia perpendicular entre la línea de acción de la fuerza y el punto A, que sería L1 medios coseno de zeta 1. ¿Ok? Y eso es igual a la sumatoria de momentos de las fuerzas de inercia, en donde la fuerza de inercia, recordemos que va a ser el producto de la aceleración del centro de masa por la fuerza de inercia va a ser el producto de la aceleración del centro de masa por la masa del cuerpo, y está dirigida en la dirección de la aceleración de ese centro de masa. Como este brazo gira con velocidad constante, solo tiene una aceleración radial, y la aceleración radial va a definir la dirección de esa fuerza de inercia, que pasaría por el punto A, de manera que no produce momentos. Esto va a ser cero en este caso. ¿Okay? Y como la velocidad angular es constante, alfa es cero. Entonces esto me da cero y puedo despejar que el torque necesario en A sería igual a M1 por G por L1 medios coseno de zeta 1. Y es exactamente lo mismo que obtuvimos anteriormente. Vean que este es el resultado que obtuvimos anteriormente resolviéndolo por Euler-Lagrange. Obviamente este procedimiento es mucho más complejo para ejercicios muy sencillos.
pero vamos a ver que en ejercicios más complejos esta condición se invierte. Si bien es cierto, esto siempre va a ser un método que requiere mucho desarrollo, en mecanismos como los de aplicaciones en robótica, que son mecanismos de lazo abierto con varios grados de libertad, los métodos por las ecuaciones de Newton se vuelven bastante más complejos aún. Entonces ahora vamos a resolver el ejercicio aumentando su grado de dificultad. Y para ello lo que vamos a hacer es siempre utilizar un brazo robótico de mayor complejidad que va a tener dos segmentos. Vamos a ver que tiene un segmento AB, como en este caso, y le vamos a agregar un segundo segmento.